Bueno, estamos con Martín Kogan, escritor de amplia, reconocida, premiada trayectoria, autor de novelas como Dos veces Junio, Ciencias Morales, Bahía Blanca, estas dos llevadas al cine, Fuera de lugar, autor de cuentos, Muero contento, de ensayos, Narrar a San Martín, Me acuerdo. Martín, un enorme gusto estar con vos en Señales. Bueno, para comenzar, preguntarte por Confesión. Increíble esta novela, tu última novela, en la que aparecen tres partes, ¿no? Está dividida en tres partes, en las que aparecen dos historias, una de índole familiar, privada, con la que se abre y se cierra la novela, y en el medio una crónica de lo que fue la Operación Gaviota en la dictadura militar. Entonces uno podría preguntarse cómo se articulan estas historias que se presentan como separadas, ¿no? ¿Es el olvido lo que las enlaza? ¿Es ese olvido de lo que no queremos recordar? Mira, sí. Porque eso ya es, junto con la pregunta, hay una hipótesis de lectura a la que suscribo, porque es tu hipótesis de lectura que comparto, porque desde la escritura yo lo había pensado, al no haber una secuencia narrativa lineal, sí hay algo, digamos, hay un personaje, como decís, que está al principio, digamos, una niña de 12, 13 años, que está dejando de ser niña, en la primera parte es una abuela de bastante edad, en la última, pero no hay efectivamente una trama que tenga una secuencia, entonces sí, el armado es como de montaje, a lo Brecht, como las escenas, los actos en las obras de Brecht, uno, otro, y más que una línea de continuidad narrativa es el efecto de lectura que pueda producirse al juxtaponer una historia, la otra historia y la otra historia, y en lo que decís, me hace pensar que sí, que puede ser una clave de lectura, pero subrayo que es una clave de lectura ligada a lo de confesión, porque lo que sí aparecía, bueno, en realidad la primera parte y la última es que había una confesión, pero la confesión tiene que ver con lo que también estás planteando, lo que se tapa, lo que no se tapa. La confesión está ligada al secreto, de hecho existe la fórmula secreto de confesión, es algo que por un lado alguien dice, por eso está confesando, y a la vez hay como un principio de reserva, para eso que se revela, así que yo te diría que sí, sobre todo pensando en la última parte donde lo que aparece como confesión no responde exactamente a una intención de confesión, a diferencia de la primera. Sí, ¿no? Donde la protagonista también aprende a ocultar. Exacto, muy de acuerdo, porque está jugado así, en vez de un movimiento, como si dijéramos unidireccional, hay un secreto, se revela y eso es la confesión. Me parece que no, que hay un juego de vaivén más complicado, con las mismas complicaciones de la culpa y del remordimiento, que son como el motor que impulsa la confesión. Cuando la confesión es voluntaria, en realidad lo que está poniendo a funcionar esa voluntad es la maquinaria de la culpa y del remordimiento. Pero en la confesión estoy pensando en la primera parte, que es la confesión en el sentido institucional. La chica va a la iglesia y se confiesa con el cura, y el cura, digamos, hay una parte, el cura por un lado alivia la culpa y al mismo tiempo la produce, porque así funciona la moral, y al mismo, por un lado está la moral, alivia y fabrica culpa, las dos cosas al mismo tiempo o entrecruzadamente. Y a la vez, como el dispositivo de la confesión es también un dispositivo de control, digamos, uno podría callarse todo y nadie se enteraría, y sin embargo uno va y lo dice. Lo podés decir en la iglesia, lo podés decir en la sesión de psicoanálisis, que es más cara, y que no es del mismo orden, pero también uno ahí dice, y en el decir uno a veces descubre cosas que no sabía. Entonces, pensando en lo que vos estás diciendo de la confesión en relación al olvido, a lo que uno tapa, lo que uno no sabía que estaba en uno, porque en el caso de la novela, en la primera parte, esa chica no sabe bien lo que le está pasando, sabe que algo le está pasando, que en su cuerpo pasa algo, pero no termina de saber qué, y ahí es donde la confesión funciona también como
la máquina de vigilancia y de represión, que es contame, y como consecuencia de ese relato puede venir un castigo. Pero el cura en esa primera parte, como su rol es vigilar y disciplinar, también ve más de lo que hay. Me parece que se juega, en relación a lo que vos decís, ella ve menos de lo que hay porque no sabe del todo lo que a ella misma le pasa, combinada con el cura que ve más de lo que hay, porque malicia, porque sospecha, porque supone, porque se quiere anticipar, de manera que en esa dinámica de confesión y en la escucha de la confesión y las intervenciones del confesor, la confesión termina también dando ideas de cosas. Sí, y aparte en el cura previendo lo que va a pasar. Exacto, y a la vez en esa previsión y prevención desencadena lo que por ahí estaba queriendo evitar. Me acuerdo una cosa, que es, sobre todo sobre esta base, hablamos de la primera parte, porque la segunda es que la última, la segunda confesión, la tercera parte de la novela es casi una confesión que se produce como por sí misma. Las palabras traen otras palabras y esa mujer ya de mucha edad termina confesando algo que no es del orden exactamente de la intención. Pero la primera parte, pensé en un juego entre el personaje y su cuerpo, que en eso me di cuenta a medida que escribía que hay algo también de ciencias morales. Absolutamente. Jugando ahí, que es, porque es cuerpo femenino en los dos casos, y trabajar con un personaje a cuyo cuerpo le pasan cosas que ella misma no termina de entender. Y que es el lenguaje de donde ella se toma para pensar ese cuerpo. Exactamente. ¿No? Pienso en este rezo que hace de manera así como automática, ¿no? Pero en el vientre, ¿no? Sí. En tu vientre, cuando reza el Ave María, sí. y entonces en el vientre, y ahí empieza a localizar lo que le está sucediendo. Y también esa abuela abandonada a las palabras en esta confesión que vos decís que es involuntaria, pero que bueno, empezó. Sí, sí. Y claro, a la vez como es literatura, es justo que las palabras tengan el protagonismo absoluto y que las cosas que pasen no solo con las palabras, sino en las palabras y por las palabras. Porque el rezo, que de por sí uno puede suponer, yo no rezo, pero conozco, algo tiene de mecánico, la misma frase siempre, además te ponen 20 Padre Nuestro, hay un momento que uno supone que eso se dice mecánicamente, y a la vez decirlo mecánicamente es como uno mismo sustraerse, y al uno sustraerse y dejar que las palabras anden solas, cuando las palabras andan solas empiezan a hacer cosas por sí solas. Por ejemplo, a revelar vientre, que es donde a ella le está pasando lo que le está pasando, y el mismo dispositivo que está puesto en juego para desactivar el deseo, o para reprimir el deseo, lo termina activando y lo termina estimulando. Igual que el propio cura. La idea de que entre uno y el cuerpo están las palabras, que es lo que dijiste. Sí. Que entre uno, en este caso el personaje, pero que entre uno y su propio cuerpo, que hay palabras de por medio, y por lo tanto hay que ver qué es lo que están haciendo esas palabras para ver cuál es la relación que uno entabla con su propio cuerpo. Las palabras del cura puestas para la represión, pero puestas entre el personaje, esta chica y su cuerpo, en el momento en que él le pregunta, a ella sabe que le pasan cosas, cuando ve pasar a este vecino de la ciudad frente a la ventana, sabe que le pasan cosas, no sabe qué es lo que le está pasando, se está calentando, pero ella no lo sabe. Cuando el cura le pregunta si se toca, ella no solo no se tocaba, no se le había ocurrido. No se le había ocurrido. Que eso podía tener esa iniciativa. Entonces las mismas palabras que están puestas en juego para reprimir, porque están ahí reprimiendo deseo, a la vez producen deseo. Y ella en un momento dice, vamos a hacer lo que dijo el cura. Exacto, es genial. Sí, y pienso en cómo las miradas y las voces que van reconstruyendo estas historias también van cambiando los hechos de acuerdo a una localización. Hay una localización, hay una arquitectura, una geografía en la novela, ¿no? que va cambiando los hechos de acuerdo a dónde uno se ubique, ¿no? Se ubica por debajo, pienso en las tuberías que van atravesando Buenos Aires, se ubique dentro del confesionario, se ubique localizando el río o desde una posición frente al río de espaldas, ¿no? ¿Cómo construís esos narradores que son
tan diferentes, ¿no? Y que en el medio emerge uno que se expide, ¿no? Frente a los hechos, ¿no? Es muy cierto, porque me doy cuenta casi como una intuición, que es que las tres partes tienen nombres de lugar. La primera llama Mercedes, la segunda llama Aeroparque y la tercera no me acuerdo bien. Plaza Mayor. Que es el nombre, creo que del geriátrico, donde están hablando los dos personajes que están hablando, la abuela y su nieto, porque justamente me parece que la preponderancia, no hay secuencia temporal, hay montaje de tiempos. Años 40, años 70 y más allá de los años 70, tan al presente como se quiera. Y por ahí un poco la idea es que cada lector lo sienta esa tercera parte en su presente. Entonces la construcción no es exactamente temporal, son tres bloques de tiempo distintos. Entonces, como bien decís, en los lugares y el espacio son los que quedan en primer plano. Sí. Y con todo lo que eso implica. Y los narradores son distintos porque los materiales eran distintos. Había algo ahí, le di muchas vueltas a eso. El narrador de la segunda parte claramente tenía que estar en tercera porque es puramente narrativo, como bien dijiste, casi el registro de una crónica, lo más directo posible. A mí me cuesta mucho escribir directo y hablar directo, también como se notará ahora mismo. Tiendo a la expansión, tiendo al despliegue, y ahí había que ser sucinto para que la narración tuviera la intensidad de los hechos, porque lo que se narra en la segunda parte es el atentado, como dijiste, a Videla en el Aeroparque en el año 77. Entonces, ese narrador es puramente narrador. Y en la primera y la tercera no funcionan igual, pero armé algo que es que narra el nieto a partir de lo que le cuenta la abuela. Eso me resultaba más difícil en la primera parte que en la última, porque en la última están efectivamente nieto y abuela conversando, y cuenta el nieto. Pero la primera, el nieto tiene que contar lo que la abuela le contó de cuando ella era chica. Entonces ese armado es más complejo porque él está narrando algo de cuando él mismo no existía y cuando su abuela no era su abuela, era una niña. Entonces ahí tuve que ir graduando en distintos momentos cuando el narrador, que es el nieto futuro, cuando se refiere a ella como mi abuela, cuando la nombra por el nombre, cuando nombra por el nombre en diminutivo, según el momento de la novela que yo necesitara. Yo no necesito nada, que la novela necesitara. Poner en primer plano, es una abuela, narra el nieto, es una niña, nos olvidamos la abuela, es una niña o es esta chica, que ya no es niña, que está dejando de ser niña. Entonces traté de maniobrar entre el nombre, el diminutivo o la designación mi abuela, según los momentos de esa primera parte. Y es genial esto porque en esa narración, en esa reconstrucción, ¿no? Porque uno ve que el nieto va como reconstruyendo ahí, hay una cadena de justificaciones, o eso entiendo yo, ¿no? Y te quería preguntar si de alguna manera, porque pienso en los olvidos de esa vieja al final, que se olvida o dice olvidarse, ¿no? En esa cadena de justificaciones, ¿es un modo de olvidar? O sea, ¿olvidamos porque justificamos? Me parece que es parte del asunto. Creo que es parte del asunto, cuando hay que justificarse. Sobre todo cuando hay que justificar la represión, ¿no? Me parece que sí. La delación. Sí, porque hay algo, en la tercera parte, me doy cuenta, en la primera también. Bueno, resuenan una en la otra. El olvido y la idea de que ella narra, ya medio por la edad, medio, no diría gaga, no está gaga, pero que tiene como lagunas, a veces lagunas grandes. En principio yo me di cuenta que me era útil eso, que me era necesario en la escritura de la novela para eso, recurrir a eso por lo siguiente, que era cómo sostener el verosímil en la primera parte, de que una abuela le cuente a su nieto intimidades de su sexualidad, de su despertar sexual, que es como, no sé si es una conversación más incómoda que esa. Entonces ahí dije, no, vamos a jugar con la idea de que la abuela por momentos pierde noción de con quién habla. Exacto. En principio me resultó útil para resolver el verosímil de las confesiones de sexualidad en la primera parte de abuela a nieto, aunque para que eso no hiciera cortocircuito, como te decía, en la primera parte, las zonas de confesión sexual no se marca abuelo-nieta, abuela-nieto, no se marca porque si no hace ruido. Al llegar a la tercera parte me di cuenta que eso me podía venir muy bien para que en la narración entrara de una manera no lineal
lo que se acuerda y lo que no se acuerda, y cómo le vienen los recuerdos a alguien que no está puesta a recordar. Me encontré con que eso que lo había pensado en función de la primera parte me permitía resolver algunas cuestiones en la tercera, y que, digamos, esto que sabemos, pero que hay que ponerlo a funcionar, toda memoria se teje con olvidos. No hay ninguna manera, digamos, de... Bueno, como decimos siempre, Funes, el memorioso, no puede de Borges, recordarlo todo. es el que, salvo Funes, que no aguantaba más. Que se le fue. que se le fue de la mano, digamos, esa idea genial de Borges, que al mismo tiempo marca el agobio, no es un don. Es una desgracia lo que le pasa a Funes. Sí. Tampoco puede pensar, porque para pensar hay que descartar, y para recordar, lo que hace Funes, en el cuento de Borges, no es exactamente recordar. Esa especie de registro total y acumulación total no responde exactamente a lo que es elaboración de una memoria. Para que elaborar una memoria tiene que haber también olvido. Y ahí se abre lo que vos planteás, que es inmenso, que es, porque a esto además le agregamos remordimientos, culpa, qué es lo que una memoria necesita como olvido para funcionar como memoria, y qué es lo que un sujeto necesita como olvido al interior de su memoria para soportar algo que hizo, lo que me parece que nos devuelve también al resbaloso terreno de la intención, porque la abuela lo que confiesa en la tercera parte es algo muy grave que hizo, que no podemos contar. No. Podemos, pero no conviene. Y que no fue intencional. Como se diría, con la mejor intención hizo lo peor. Hizo lo peor. Entonces tiene que lidiar con sus intenciones, porque sus buenas intenciones resultaron una desgracia. Entonces ahí hay un juego, me parece, también con la memoria voluntaria y una idea. Mira cómo rebota una novela en la otra, porque cuando yo escribí Bahía Blanca jugaba o pensé un poco en esto que voy a decir. Tendemos a suponer, y porque en general pasa así, que hay un carácter activo en la memoria, nos ponemos a recordar, nos ponemos a hacer memoria, y que el olvido funciona por default. No, ocurre solo. Uno hace memoria y el olvido sucede. Y me interesa la idea de hacer olvido también. O sea, un carácter activo al olvido. Disponerse a olvidar. Otra vez, como si eso pudiese responder a una intención, lo cual es raro, porque si me dispongo a olvidar me estoy teniendo que acordar de lo que quiero. Bueno, como es literatura, lo podemos hacer. Y ahí entraría lo que el personaje de la abuela necesitó olvidar o se decidió olvidar, y que, como decía, vuelve a aparecer en escena, diríamos entre comillas, solo, porque lo hacen las palabras, no ella. No tuvo intención de hacer lo que hizo en su momento, tampoco tiene intención de confesarlo, y sin embargo lo confiesa. En parte uno podría decir su mismo remordimiento, pero la idea de que es algo que las palabras hacen. Una palabra llevará a otra, llevará a otra, llevará a otra, y finalmente lo dijo lo que hizo. La novela construye memoria, una memoria colectiva, pero también una memoria personal. Digo, no podemos dejar de recordar mientras leemos. Y cuando terminamos de leer, seguimos recordando, porque es como que resuenan los rezos, ¿no? La manera de construir los afectos, la cotidianeidad, y en especial los cuerpos, porque en esos cuerpos, en ese cuerpo de esa jovencita, también están un poco nuestros cuerpos. Es como que hay un cuerpo. Te quería preguntar eso, ¿cómo pensás el cuerpo en relación o vinculado con la memoria? Gran cosa, porque hay algo, viste que a veces se dice, la memoria del cuerpo. El cuerpo hace memoria. Me parece que el movimiento, por el lado por el que le entro, estamos unidos al cuerpo fatalmente. Lo sabemos sobre todo cuando algo nos duele, cuando nos enfermamos, que es que no nos podemos salir del cuerpo, que es lo que quisiéramos. O cuando tenés desvelos, te querés salir del cuerpo, ¿viste? No aguantás más estar metido ahí adentro. Fiebre, no aguantás más estar metido ahí adentro. Por un lado hay una mismidad. ¿no? Uno y el cuerpo, y al mismo tiempo no. Por eso
digamos, una consigna como mi cuerpo es mío es una consigna que uno suscribe o la que uno puede adherir porque resultó y resulta eventualmente muy útil para ciertas luchas y ciertas políticas ligadas con cuestiones que involucran a los cuerpos. En ese punto sí, pero si avanzamos un poco más o le entramos a la cuestión por otro lado, si algo no es de uno es el cuerpo. En el sentido de que por un lado está esa mismidad, el cuerpo y uno, vamos juntos a todos lados, vamos a estar siempre los dos juntos. Y a la vez estoy diciendo los dos. Entonces la idea de que ahí hay dos instancias, a uno le podemos llamar sujeto o le podemos llamar yo, no sé bien. Pero que no está exactamente o no está completamente integrado al cuerpo. Entonces hay algo a narrar ahí, que es lo que pasa entre ese yo y el cuerpo. O entre el personaje y su cuerpo. En el sentido de que al cuerpo le pasan cosas y en el cuerpo hay memoria que puede no ser exactamente la del yo. Y volviendo también en los términos que decíamos, intenciones, deseos, uno tiene una intención. ¿Qué pasa cuando uno tiene una intención y el cuerpo tiene otro deseo que no es el de la intención de uno? Uno quiere y el cuerpo no. Uno no quiere y el cuerpo sí. Y efectivamente hay se puede hacer una novela entera, no es la novela entera, pero hay toda una mitad de la novela que podríamos decir, y Ciencias Morales me parece que podríamos decir que en buena medida es la narración de los encuentros, desencuentros, concordancias, disonancias entre un personaje que en los dos casos además son personajes femeninos y su cuerpo. Claro, sí, en Ciencias Morales ahora estoy pensando en ese momento en que el jefe de preceptores la llama, ella sabe que la va a violar y va. Sí, sí. ¿Quién se paraliza ahí exactamente? Claro. ¿Quién queda ahí paralizado? ¿Es ella? Ella se paraliza y entonces el cuerpo queda ahí. Claro. El cuerpo se inmoviliza y ella quiere irse y el cuerpo no responde. Esto es la escena efectivamente de la violencia y del miedo. Sí. ¿Quién se paraliza de miedo exactamente? Y del otro lado, ¿quién desea exactamente? Porque en el caso de Ciencias Morales, el deseo no es algo que ella asuma ni sepa, es el cuerpo el que está deseando. Ahí me parece, el armado, siempre en este juego de deseo-represión, lo pasa en confesión, entra el aparato represivo de la moral, de la religión, cualquiera sea esa religión y cualquiera sea esa moral. Pero en Ciencias Morales también, por eso se llama Ciencias Morales, que es el aparato represivo de la disciplina escolar. La preceptora, diríamos, como sujeto se posiciona ahí. Concretamente, la escena que define buena parte de la historia de Ciencias Morales, que es, ella se esconde en el baño de varones y los espía. Ella como sujeto, diríamos, hace eso en nombre de la ley, de la intencionalidad de la ley. Le llamo ley al reglamento del colegio. De no poder fumar. Que no se puede fumar en los baños. Así que ella está cumpliendo con la ley. Y al mismo tiempo su cuerpo está transgrediendo toda la ley, que es lo que pasa cuando efectivamente, como recordabas, entra el jefe de preceptores y le dice, ¿qué hace acá? Ella responde, estoy vigilando que nadie fume. La siguiente pregunta, que no es la que le hace, pero es la que funciona, es, vos estás vigilando que nadie fume, ¿qué hace tu cuerpo acá? ¿Qué hace tu cuerpo de mujer dentro del baño de varones? Y además escondido. Entonces, efectivamente está desdoblado y lo que está haciendo el sujeto no es lo que está haciendo el cuerpo. Y lo que está queriendo, pongo las comillas como el gestito que ya está estereotipado, pero porque ¿quién está decidiendo ahí? ¿Ella que va a vigilar que nadie entre a fumar al baño de varones? ¿O es su cuerpo y el goce de ese cuerpo de espiar a los varones en el baño? Es el cuerpo. Entonces lo que se narra es como una especie de peripecia. Después irrumpe el jefe de preceptores, como en confesión no irrumpe, pero de por medio está el cura. Pero en una parte un aspecto yo diría que la narración es toda la peripecia entre el personaje y su cuerpo, lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro. Y lo que le pasa a uno con lo que le pasa al otro. ¿Qué le pasa a ella con lo que le está pasando al cuerpo? A las dos, los dos personajes de las dos novelas. ¿Y esa peripecia está atravesada o determinada por lo histórico? Ahí viene efectivamente, porque hasta acá podríamos decir, es una novela de una chica, sí. Como me interesa la cuestión de la resonancia histórica, o sea, me interesa que haya una caja de resonancia política en esto.
por un lado hay una política específica, porque hay políticas de la sexualidad, como sabemos, hay políticas de la subjetividad, hay política de los cuerpos, todo eso que llamaríamos micropolítica existe y me importa. No en menor medida me importa la relación o las relaciones posibles entre esa micropolítica y la macropolítica. O sea, que haya también una caja de resonancia más amplia que involucre la dimensión histórica y política. Por eso Ciencias Morales, en un sentido, es una novela que transcurre dentro del cubículo de un baño. Por momentos, mientras la escribía, decía, tengo que armar una peripecia que transcurre en medio metro por uno. Esta novela está transcurriendo adentro del cubículo de un baño. Al mismo tiempo, el cubículo está en un baño que es el baño de varones, la que está adentro es una mujer. Y eso transcurre en un colegio, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde el aparato represivo funcionó muy fuertemente. La novela ocurre en 1982. Afuera del colegio está la ciudad, afuera de la ciudad está el país, y en el borde del país está la Guerra de Malvinas. Entonces, en las escalas se introduce efectivamente lo que vos decís, que es que todo cobra pretendo que cobre también y que asuma una resonancia histórica y política, que en el caso de Confesión tiene que ver solo con esto, pero con esto es suficiente, con que el vecino de la ciudad de Mercedes que pasa por delante de su ventana y le provoca en el cuerpo todo lo que le provoca, es Videla, es Jorge Videla. Es y no es, o sea, será Videla, pero será Videla, pero el lector lo sabe. Entonces, el que pasa frente a su ventana es un vecino de 15 años, que a ella le provoca todo lo que le provoca. Como se llama Videla, y será Videla, y en la segunda parte de la novela ya es Videla el dictador, entonces el juego que se arma, y por momentos me parece que el choque que se arma es entre el deseo y el objeto del deseo. Y ahí entra una dimensión política, aunque vos, digamos, solo por poner quién es. Porque no hay, digamos, también cuidé que por un lado no hacer una marcación obvia tampoco hacía falta. Y que al mismo tiempo la caracterización del personaje, que de todo eso que la fascina, que básicamente es el vecino que pasa, en principio casi no hay mucho más que verlo, casi no habla con él, no hay nada, más que la fascinación que le produce su estampa, que algo ahí también remitiera, no solo el nombre, al dictador que vendría. Sí, y que uno lo va prefigurando, ¿no es cierto? Sí, prefigurar, exactamente eso. Entonces, eso politiza de otra manera el deseo de la primera parte. Sí, y hay algo compartido en ese deseo en el sentido de que lo que a ella le gusta, lo que a ella, esa pulcritud, esa ropa impecable, esa nuca, después cuando lo ve en la iglesia, ¿no? También responde a un clima de época de lo que gustaba. Entiendo que sí, porque obviamente es ideológico, los gustos son ideológicos. Entonces uno puede interrogar la ideología de ese gusto. ¿Por qué es eso lo que te gusta? ¿Por qué la pulcritud? ¿Por qué la rectitud? ¿Por qué lo impecable? ¿Por qué lo imperturbable? ¿Qué pasa con alguien que se fascina? Alguien puede ser uno, ¿no? Nadie está exento. Con la rigidez, con lo imperturbable, con lo irreprochable, en ese punto en que lo irreprochable, lo limpio, lo moral, lo estricto, lo rígido, da una vuelta, me atrevería a decir, dialéctica, y suele ser el sostén de los hechos más aberrantes. Exacto. De lo más aberrante, como si uno dijera, lo más sucio, la guerra sucia, la hace limpito. Claro. Porque de tan limpito no puede ser sino sucio. Y en ese sentido hay una relación entre tus novelas. Pienso en Ciencias Morales, pienso en Fuera de Lugar con otra temática, digamos. Sí. En esto de que hay una interpelación al lector a que pueda rescatar de su propia historia esa porción o ese engranaje que vincula la normalidad y en la que creemos que vivimos con lo perverso, con lo horroroso, con lo siniestro. Sí. ¿No? Porque, digamos, eso de que parece, ¿no? En Fuera de Lugar parece todo gente buena. Sí. Que hace cosas horrorosas, cada una haciendo su parte, ¿no? Y pensar que
pensar es tratar de construirlo de esta manera, que es que no funcione como una máscara, que es, detrás de la máscara de la bondad estaba el perverso, el carácter perverso de la bondad. Que no funcione como una máquina de hipocresía, de doble vida. No es doble vida, no son hipócritas. No se hacen los buenos, pero hacen cosas atroces. La bondad forma parte, esta clase de bondad, forma parte de un dispositivo de atrocidad. En Fuera de Lugar, efectivamente, hacen algo perturbador, con niños, además. Se sienten irreprochables, porque en algún sentido, para sus propios parámetros, lo son. No es que se muestran en la sociedad como impecables y saben que atrás hay mugre. La idea me parece que en ciencias morales es donde creo, lo definí más en relación a contar con la certeza o con la premisa absoluta de que el bien, con mayúscula, es uno. No puede, sino, conviene, me parece, dudar un poco más. Pensando de ciencias morales, digo porque aparece la idea de la moral, muy Nietzsche también, muy Nietzsche quiere decir, soy muy lector de Nietzsche, pero el bien soy yo. ¿Qué pasa con alguien que dice el bien soy yo? Y eso es por un lado un mandato moral, pero por otro lado es una certeza moral. La manera en que lo más aberrante puede ser producto de este tipo, yo no diría moral en ese punto, aunque Nietzsche dice genealogía de la moral. Yo pondría una diferencia de grado entre moral, digo porque yo no soy lo que se llama una moral, ni pretendo serlo, pero sí el moralismo, que es distinto. O la diferencia que se suele establecer entre moral y ética, digamos, los valores que uno asume, que sostiene, y ciertas formas de levantar el dedo a los demás, o ciertas instituciones que llevarían a también una diferencia o una gradación entre la normalidad y la normalización. Lo que convencionalmente entendemos por normalidad, considerado no de otra forma que como resultado o efecto de dispositivos de normalización, que son dispositivos de represión, y de qué manera entonces el bien produce el mal, en ese sentido, y el moralismo produce la aberración. Entonces no es, a pesar de que se decía tan estricto y tan, sin embargo, es porque... Es por eso mismo. Y eso me parece que, yo creo que esta especie de búsqueda, que no advertí como tal, sino en la secuencia de las novelas. O sea, cuando después de Ciencias Morales viene Fuera de Lugar, que para mí no tenía nada que ver, y en algún sentido no tiene nada que ver, y a la vez esto vuelve a estar. Y Confesión, que para mí no tenía nada que ver, y en más de un sentido no tiene nada que ver, y a la vez esto está. Me doy cuenta retrospectivamente que hay una especie de búsqueda de desacomodar la idea del bien y el mal y una novela, ¿no? Porque cuando uno enuncia desde el bien, el malo siempre es otro, y cuando uno se autoasigna la plenitud del bien, desde ahí señala la maldad de los otros. Entonces, desarmar esa distribución tan cómoda, no hacer la literatura del bien para denunciar el mal, sino en todo caso tratar de indagar, porque uno no puede más que indagar, porque si además de indagar dictamináramos, estaríamos levantando el dedo nosotros. Indagar cómo es que esto, considerarse Dios, porque en definitiva, cuando alguien dice el bien con mayúscula soy yo, es que considerar Dios. Me parece que en la figura de Videla, en la novela Confesión, llegué al punto, como un punto de llegada, por lo menos para mí, de esa búsqueda, porque en esa figura, incluso respecto de todos los otros degenerados de la dictadura militar y criminales y terroristas de la dictadura militar que hubo en Argentina, la figura de Videla tiene algo, me parece, específico. Cómo combinó de un modo más que siniestro, no hace falta ni decirlo, la más absoluta responsabilidad que asumió de hecho explícitamente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cómo logró combinar eso con una cierta condición de impoluto. A diferencia de Astiz no, Galtieri no, Macera no, algo en Videla, de una manera muy oscura, el recto, rígido, moral, irreprochable. Y religioso.
y como bien decías, no es a pesar de eso. Como alguien que sería esto de alguna manera, como alguien que está seguro de que Dios está de su lado. ¿Cómo procede? Procede demoníacamente. Si vamos a mantener los términos, es una configuración demoníaca. Y me parece que en el caso de Videla encontré este límite en este sentido, en una especie de gradación. También la preceptora en ciencias morales, queriendo hacer el bien y entendiendo por bienes, vigila que el reglamento se cumpla, porque el reglamento es bueno, y lo repite todo el tiempo, termina siendo algo aberrante. Porque lo que hace es aberrante en otro nivel, pero es aberrante. Los personajes, esa troupe de personajes de fuera de lugar, que le sacan la ropa a los nenitos, le sacan fotos a los nenitos desnudos y la venden al mercado de la pedofilia, están realmente convencidos de que como no los manosean, como no los penetran carnalmente, como se suele decir, no les están haciendo nada. Como si uno no pudiese hacer nada con la mirada. Como si hacer que un niño se desnude no es intervenir sobre su cuerpo también. Lo que hacen es aberrante. Ahora, esa aberración transcurre hecha por personas que realmente consideran que lo que están haciendo no tiene nada de malo. Entonces, esta manera de conjugarse, la buena intención, nuevamente, decirse bueno, sentirse bueno, estar tan seguro, no solo de que uno es bueno, para mí yo soy bueno, más o menos, de que uno no que es bueno, que es el bien, que uno está constituido en el bien, es evidentemente una pieza fundamental en la maquinaria del mal. Y esta lectura perturbadora para el lector, ¿no? ¿Está dentro de tu proyecto literario? Digo, es parte, está presente, lo tenés presente cuando escribís, o tiene que ver, o también tiene que ver con un tipo de literatura que te propones escribir. Las dos formulaciones, las dos cosas, te diría. Las dos formulaciones lo definirían exactamente, porque tiene que ver con una manera de pensar la literatura o de un criterio literario en principio, de cómo hacer los textos. Pero decididamente también uno conjetura a un lector, imagina a un lector, pero no solo eso. Viste que la escritura tiene eso. A mí cuando estoy con músicos o me toca hablar con músicos, me da tanta intriga y también me da tanta envidia en algún sentido, que es la inmediatez, porque no es cuando graban en estudio, que lo que están, el arte que están haciendo y la recepción sean simultáneas y tengan proximidad espacial y vos puedas ver con lo que estás haciendo qué les pasa. La literatura está hecha de diferimiento, incluso cuando de una manera impropia a la vez, cuando hay lecturas, que vos podés decir, bueno, ahí es igual, subís a un escenario, te parás frente al micrófono, lees tu cuento, pero en cierto modo estás trasladando, estás actuando algo que está hecho para ser leído a solas y en silencio, y así como uno escribe a solas. Entonces esta condición de toda escritura, en verdad, que es el que va a leer no está cuando vos estás escribiendo, y el que escribió no está cuando vos estás leyendo. Por eso también yo creo que una parte del atractivo de las ferias del libro y todo es que reparemos esa decisión y nos juntemos todos e intercambiemos, o la conversación que estamos teniendo ahora, que es eso, qué me pasó cuando escribía o qué pensaba cuando escribía y yo escuchando qué te pasó cuando leías. Porque en parte es lo que uno imagina, supone, fantasea. Pero hay una parte que es el lector que un texto postula, porque no sabemos, y eso es fabuloso en la literatura, por supuesto, que es que no sabemos qué va a pasar, porque uno es escritor cada tanto y es lector todo el tiempo. Como lectores no sabemos qué nos va a pasar con cada texto en cada momento. Entonces, lo fabuloso es eso, que no sabemos. Entonces no sabemos qué va a pasar con los lectores y con cada uno de los lectores. Y es perfecto no saberlo y es de lo mejor que la literatura tiene. A la vez, un texto postula, o sea, la idea de pacto de lectura tiene que ver con eso. Un texto propone un pacto posible y los lectores entran de un modo o de otro, desde un lugar u otro, digo, para no pensarlo solo como una imaginación de autor. Exacto. Es una postulación del texto. ¿Qué es?
suponer o plantear un tipo de posición. Todo esto es un despliegue de la idea de la perturbación, que es un narrador con el que a priori uno supondría que el lector no se va a identificar. O la famosa empatía de la que tanto se habla, no sé por qué siempre se habla como si siempre fuera una buena cosa. No hay empatía, para decirlo con el lenguaje más actual, no hay empatía posible, y eso sí está planteado en el texto. A menos que caiga un videlista, entonces va a decir, claro, ¿cómo no se va a enamorar de este bombón? No, Caso contrario, el lector no. entra en fricción con eso que está leyendo. Entonces, construir un narrador o construir un punto de vista y construir una voz, postulando para el lector la no identificación con esa voz. Porque ¿qué sería? ¿Un lector pedófilo que termine fuera del lugar? Bueno, no pienso en ese lector, y en general no viene, por suerte. Entonces, lo que el texto postula es un lector que no se va a identificar con el punto de vista de la narración. Y dicho al revés, a la hora de escribir, no ofrecer desde la narración ningún lugar cómodo donde el lector se pueda ubicar y desde ahí leer lo que está pasando. No ofrecerle ningún lugar. Lugar podría ser una voz que condene lo que está pasando. Claro. O que se consterne con lo que está pasando, o que condene lo que está pasando. Funcionaría inmediatamente, el lector se acomoda ahí. Sí. Porque ya encontró un punto de identificación. Si no se lo das... Y se relaja. Y se relaja, exactamente. Ahora, si no se lo das, no dárselo es cuidar ese narrador. Porque yo tengo que decir lo que a mí me parece lo que yo pienso, lo que estoy narrando, también me consterno eventualmente. Pero yo no estoy poniendo lo que me pasa a mí, estoy construyendo una narración y estoy construyendo un narrador al que no le pasa lo mismo que a mí. Por ejemplo, yo me consterno y el narrador no. Yo no me fascino, pero el narrador sí. Y digamos, sobre esa base también postular una lectura que se va a encontrar. ¿Sabés dónde me di cuenta que lo terminé de visualizar, pero porque no se me había ocurrido a mí? Con el título fuera de lugar. Con el título, que no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi mujer. Igual son bienes gananciales, me parece, los derechos de autor. O sea que igual lo que entra para los dos. Digamos, no hay una disputa ahí, pero ella me propuso y dije, claro, porque en la novela todo tiene que ver con un fuera de lugar. Los niños, el tipo de foto, internet, desacomodando qué entendemos por un lugar. Y el lector está fuera del lugar. Exacto, ahí dije que el lector queda también fuera del lugar. Sí. Y ahí, si lo llevo a confesión, tampoco. Y si vuelvo a 2 veces junio... Siempre hay como un fuera de lugar. En este sentido, son novelas que no le ofrecen al lector un lugar de decir, si te acomodas acá, te quedas tranquilo. Y en confesión, en la escena final, que es para mí como un cuchilleo de naipes ahí, sí. Que uno podría decir, bueno, es un juego de naipes, me relajo. No, menos. Menos, totalmente. Y ahí eso ¿viste cómo funcionan las ideas? Les vas dando vueltas. Tenía que ser efectivamente una conversación. Ahí había que narrar una conversación. En la segunda parte había que narrar un atentado con explosivos abajo de la pista de Aeroparque. O sea, hechos, peripecia. En la tercera parte había que narrar 2 personas conversando y lo que en la conversación surgiera. Pero para manejar los tiempos de la narración y de la conversación y de la revelación y de la confesión, para mí estaba claro que tenía que haber algo interrumpiendo, que en la primera parte tiene un armado distinto, porque la chica va a la iglesia, confiesa, vuelve a la casa, el cuerpo entra en acción, va a la iglesia, confiesa, y ese es el movimiento. Acá eran 2 personas sentadas a la mesa y la confesión no podía ser lineal, o sea, había que poner a hacerlos algo, y ese algo, un juego, que también es, el juego es un mundo propio, del que entras y salís. A la hora después vino, el siguiente punto era, los hacemos jugar a algo. Y en algún momento entonces, viste, cuando te metes en un juego, el mundo exterior, me acuerdo jugando a la pelota en la puerta de mi casa, y jugás a 6, vas 5-5, sale tu mamá y te dice a bañarte. Es insoportable, falta un gol. Y al mismo tiempo para el que está afuera, son las 8, adentro. Porque los juegos tienen esa cosa de mundo propio y de absoluto. Entonces ponerlos a jugar a algo y a competir en el juego me permitía como que se pasaran de una totalidad a otra, de una intensidad a otra, porque los juegos tienen su propia intensidad en su interior. Viene alguien, mira afuera y
¿Qué le importa? Que el juego fuera el truco, el siguiente paso era, bueno, van a jugar algo. ¿A qué? Que el juego fuera el truco, me di cuenta de que podía agregarle esto que vos decís, que ahí también están peleando. En todo juego uno compite, pero en el truco, como sabemos también, porque Borges escribió sobre el truco en el Carriego, en todo juego uno compite, más los que somos medio competitivos. Me acuerdo mi papá, íbamos a jugar al tenis, y mi papá no quería contar los puntos, pero se daba cuenta, o sea, juguemos por jugar, que es algo que yo no sabía hacer. Juguemos por jugar, y por ahí, no sé, la pelota queda a mi lado y yo se la alcanzaba para que sacara a él, y le decía, no, te toca a vos. Entonces él se daba cuenta que yo estaba contando, porque si no, no le toca a nadie, saca el que tiene la pelota. Eso está en cualquier juego. En el truco está hecho dos cosas, que me parecía que lo volvían propicio, y parece que sí. Uno es que no es solo el competir de cualquier juego, está hecho de desafío, y el otro acepta el desafío o no lo acepta. Y el otro es hasta qué punto se juega con las palabras. Es uno de los juegos donde las palabras hacen cosas. Vos el ajedrez decís jaque, pero en realidad el jaque lo haces con las piezas y le agregás la palabra jaque. En el truco vos el envido lo producís porque decís envido. Entonces las palabras están haciendo cosas ahí. Y mentís. Y mentís. Y en ese contexto de confesión no deliberada, digamos, hay un Totalmente. juego. Mentís, ocultás. ¿Viste cuando vos cantás trucos y el otro dice no quiero? Las cartas van al mazo y nunca vas a ver con qué le habías cantado. Exacto. Entonces me resultó el juego más que propicio para que hubiese tensión, desafío, mentiras y ocultamiento. Y por lo tanto también confesión. Sí. Así se hace una novela, ¿viste? Así nomás. En este libro Me Acuerdo, que escribiste en pandemia, o por lo menos se publicó en pandemia, no sé si lo está escrito antes. Está escrito antes, ¿no? Hay también un ejercicio de memoria y hay como puntos en contacto de datos o información que aparece también en confesión, que está ahí. Volviendo a esto de la relación con el lector, ¿no? Que en una es perturbadora esa relación, ¿no? Esa zozobra, esa tensión que se genera cuando te leemos. Y en ese libro yo no pude dejar de sentir como una invitación generosa, no solo a recordar, sino también a escribir el recuerdo. Digamos, en un punto era como, bueno, anímate a hacer tú Me Acuerdo. Que parece, es bastante más difícil, a mí me resultó, bastante más difícil de lo que uno supondría. Porque que produce ese efecto uno lo sabe porque uno antes de escribir un Me Acuerdo lo leyó. Que es que yo primero leí el Me Acuerdo de Joe Brainerd, que es el que inventa el formato. Y después leí, y yo creo que me funcionó todavía más intensamente, la versión de Perec, de George Perec. Y había leído partes también de la versión de Margot Glantz, la escritora mexicana. Hay algo que creo que es Perec que lo dice a propósito del libro de Brainerd. Dice algo así como, y me parece yo lo pongo creo que figura ahí, un libro digno de ser imitado. Sí, ¿no? Sí, de ser porque copiado. Da sí, ganas sí. de hacer eso. Sí. Y yo creo que eso tiene que ver con, sobre todo en la versión de Perec, con los vacíos, con los espacios en blanco que ese libro tiene, que el Me Acuerdo tiene. Sí, porque no es un continuo narrativo, no. Son recuerdos sueltos. Que llegado el caso, uno resuena en otro, uno se continúa en otro, pero son recuerdos sueltos en el espacio de la página, separados por espacios en blanco. Sí, sí. Y por momentos tengo la impresión de que todos los lectores de Me Acuerdo nos hemos metido en esos espacios en blanco, porque la base de la escritura, y para mí no fue nada fácil, en algún punto es uno de los libros que más me costó escribir, porque como se nota ahora mismo yo tiendo a la expansión verborrágica. Y lo dije ya. Y Me Acuerdo, la clave es la contención. La contención. Que salga despojado, que el recuerdo se exprese despojadamente. O sea, cada recuerdo contiene en potencia, una narración desplegable. Absolutamente. Pero no hay que desplegarla. No, pero uno cae en ese espacio que no está dicho. Es que, como no está dicho, eso que bien decías, ¿qué es ese atractivo? ¿Qué es ese impulso
es que lo no dicho es importantísimo, me acuerdo. La contención, no desarrollar, tiene que estar ahí contenida la narración posible. Se tiene que percibir la potencialidad de la narración posible, pero la narración no transcurre. No. Y uno tiene la historia atrás, porque son todos recuerdos de cosas que uno ha vivido. Pero aparte uno la puede reconstruir o atinar a hacerlo, ¿no? Decir, bueno... La inferís, exactamente. la presentís, sí. Pero no transcurre. Entonces hay que contenerla. Todos esos recuerdos tienen una evidente carga de emotividad personal, porque son los abuelos de uno, la infancia de uno, los padres, la hermana. Al mismo tiempo hay que contener la expresión de la emotividad, para que el recuerdo aparezca como por sí solo. A la vez hay que graduar la enunciación. Como si emergiera, sí, es así. Exacto, aparece. Que un punto al escribirlo conviene eso. Antes hablábamos de hacer memoria, hacer olvido. Acá más que hacer memoria era como dejar que los recuerdos vinieran. Que el recuerdo aparezca y registrarlo cuando aparece. Como quien toma lista, ¿viste? Sí. Lista. Apareció este recuerdo, lo consigno. Cada uno de esos recuerdos, claro que tiene una carga de emotividad. Sobre todo a mi edad, mis abuelos ya están muertos, tengo tantas ganas de verlos, no los veo, no los voy a ver. Y al mismo tiempo hay que despojar los recuerdos para que el recuerdo aparezca solo, sin que eso suponga desafección. Suspender, silenciar, ser discreto con la propia emotividad, sin que eso suponga desafecto en quien enuncia. Ni distancia, ni cinismo, ni indiferencia. Hay que lograr, eso sí se hace copiando los otros, los que lo inventaron. Brainerd y sobre todo Perec, que es más despojado todavía. No es que le pones una distancia cínica, no pones una separación de indiferencia, no sos indolente con lo que pasa. Así como bien decías, se infiere la historia contenida, se infiere la carga emotiva, pero no se expresa. Entonces es un ejercicio de contención en la escritura. Sumamente interesante, por cierto. Martín, para ir cerrando, además de escritor, sos docente. Además no, primero. Primero que eso. Entiendo que no estás enseñando en la secundaria, en el nivel secundario, pero lo has hecho. Sí. ¿Qué selección de textos? Te lo pregunto porque te has ocupado del canon, ¿no? De cómo la escuela canoniza. ¿Qué selección de libros harías para una secundaria hoy? Yo plantearía, vos sabés que hace años que no doy clase en colegios secundarios, pero hace años que vengo participando de una coordinación de una actividad en Flaxo ligada a estas cuestiones, en las que interactúo de manera virtual, no solamente con docentes de escuela media, pero con muchos docentes de escuela media. Así que me sigue interesando mucho, y además yo doy clase en la universidad, pero en la universidad formamos a docentes de escuela media, con lo cual estas cuestiones están de por medio. Me resisto fuertemente a la demagogia de darles a los estudiantes lo que ya les gusta, porque en parte lo veo como demagogia, en parte puede que no lo sea, pero la función del docente o de la educación, para decirlo de un modo más amplio, es formar a un lector que todavía no existe, y no solo ratificar al lector que ya existe, y eso en los mejores casos, cuando ya existe un lector. Quiero decir, no es que diga que no dar nunca lo que ya les gusta, pero no darles solamente, ni ante todo, lo que ya les gusta, porque estaríamos confirmando a los lectores que son, pero desistiendo de formar los lectores que podrían ser, por un lado. Por otro lado, una cosa a la que me resisto también, que es la subestimación. Si tuviese que contestar muy rápidamente, diría, les daría lo que yo considero, o lo que podamos establecer, que es la mejor literatura en el sentido de la más elaborada, la más sofisticada, la más exigente, la más difícil, la que no leerían fuera de la escuela. Porque si ya les gusta y ya lo leen, ya lo van a leer. La que no leerían fuera de la escuela, y si les resulta ardua, difícil, exigente, qué mejor que la escuela, qué mejor que los colegios, para darles las herramientas, para formarlos como lectores y que tengan las herramientas con las que leer eso. Me acuerdo, el tópico podría ser Borges. Si debíamos o podíamos dar Borges en segundo año.
chicos, estudiantes de 14 años. ¿Por qué no? Porque no van a entender nada. Me encontraba muy a menudo, o me encuentro a veces, digo, muy a menudo, muy medio tremendo, pero a eso le llamo yo subestimación. Nadie no entiende nada. Nadie no entiende nada. Nadie. Es difícil. Y en un punto, pensando un poco en algunos planteos de Jacques Rancière, en El maestro ignorante, a veces los estudiantes se colocan en el lugar, yo no entiendo nada, porque es lo que les decís. Ustedes no entienden nada y se colocan en ese lugar, no entendemos nada. Nadie no entiende nada. Tomemos un texto de Borges. ¿Qué entienden? No digan nada, algo entienden. Y si no, hablemos de eso que no entendieron. Algo que no entendieron, porque esa distribución, no van a entender nada, supone también que el docente es el que entiende todo. Claro. Ni uno entiende todo, porque no hay un todo que entender a la vez. Entonces, correrse del lugar de yo, el que entiendo todo, establezco que ellos no entienden nada, entonces, ¿para qué les voy a dar Borges? Les voy a dar esto que van a poder entender. Toda esa formulación me parece equivocada. Que ni yo entiendo todo, porque nadie entiende todo. Y el que cree que entiende todo, ese es probablemente el único que no entendió nada. Es el que cree que entendió todo. Y los estudiantes algo entienden. Y lo que no entienden, justamente por eso somos educadores, se supone, y estamos formando lectores. Trabajar sobre lo que no entienden y trabajar sobre la posibilidad de adquirir destrezas de comprensión de texto. Se supone que es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, daría la literatura que nos parece mejor. Después podemos discutir con qué criterios establecemos qué es lo mejor. Esa es otra discusión. La que consensuamos como mejor y exigente y sofisticada y ardua, esa daría. Hay una tendencia actual a pensar la literatura como un apoyo, un puntapié, un punto de partida para la historia, para ver la historia, ¿no? ¿Cómo ves esa relación historia-literatura, literatura-historia en la enseñanza? La veo muy problemática, porque sí, la literatura a veces funciona en la enseñanza, como bien decís. A veces ciertas formulaciones sobre novelas históricas respondían un poco a los mismos términos o a un imaginario semejante al que planteás en la época en que, recordarás, mucho antes de la pandemia del COVID, hubo una pandemia con novelas históricas. No hubo costos de vida, claro, no fue tan grave, pero para la literatura hubo altos costos. Pues se puso de moda en los peores términos. Y parte de los peores términos era la literatura con esta especie de función, como una muleta, para que la historia camine un poco mejor. Doble desestimación, doble subestimación. O la idea de que la literatura está ahí para colorear y volver más animada y más entretenida la narración histórica. Otra vez, doble subestimación. La idea de que la narración histórica de por sí es agria, gris, está mal hecha y no es atractiva, y subestimación de la literatura, que tendría como una función subsidiaria, ¿no?, de apuntalar un relato más consistente. Me parece que es un enfoque que desprecia al mismo tiempo la historia y la literatura. Ni la literatura está ahí para colorear, edulcorar y volver más entretenidas las cosas, ni la historia tiene por qué ser intrínsecamente árida y mortificante. La historia bien escrita y bien narrada, los buenos historiadores narran bien, escriben bien, leen bien, interpretan bien, y esos textos son atractivos de por sí. No necesitan ninguna asistencia que las apuntale. Y al mismo tiempo la literatura no tiene una función asistencial de las otras disciplinas. Tiene un peso propio y una entidad propia. Y cuando un poco lo que decíamos de lo que planteabas de la dimensión cuerpo y la dimensión histórica, el cuerpo y la dimensión política, que es porque la literatura tiene efectivamente una entidad y una potencia propia que se sostiene por sí misma, no está hecha para sostener otras disciplinas. Por eso mismo es muy interesante cuando hay cruces entre disciplinas. Es eso lo interesante para mí, de cuando, y es algo que me interesa mucho, porque escribí novelas relacionadas con temas históricos, con San Martín y con Echeverría, y me interesa mucho eso. Me interesa precisamente porque no pienso una relación de asistencia subsidiaria. La potencia de la literatura, la potencia específica de su propia enunciación, involucrada con materiales históricos o relacionada con narraciones de la historia, potenciándose mutuamente, no sosteniéndose en sus mutuos desvalimientos, porque no las pienso como desvalidas. Y me parece que en los términos que formulabas y que objetabas, se tiende a
a plantearlo así y no estoy de acuerdo. Bueno, entonces sí hay que dar literatura sofisticada. Bueno, leamos Martín Cohen en la escuela. Ay, a veces, generosamente, las novelas las dan y es muy, muy reconfortante. Absolutamente. Gracias, Martín. Gracias a vos. Por estar con nosotros hoy. Un placer.